Va, entonces nos quedamos en la fosa infratemporal. Pídase, ya lo comentamos. Va, yo creo que vale la pena hacer un repaso de esto. Y va. Entonces, dentro del contenido que tenemos de la fosa infratemporal, es el tronco del B3, ¿no? Y B3 sabemos que es el nervio mandibular. Entonces, el nervio mandibular tienen que recordar que tiene dos ramos. Tiene un ramo anterior y tiene un ramo posterior. Respecto al ramo posterior y el anterior, hay que tomar igual en cuenta que hay otros dos ramos que ni forman parte de uno ni del otro. ¿Cuáles son esos? El ramo meningio, que es este que estamos viendo acá. Chequen cómo el ramo meningio no sale ni del tronco posterior, que es este grandote, ni del tronco anterior, que es este delgadito. El ramo meningio sale muy aparte de estos dos troncos e ingresa en el agujero espinoso para poder llegar a la cavidad intracraneal y dar inervación justamente a la meninge, ¿vale? El otro ramo es el ramo del músculo pterigoideo medial, que es este que estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, estos dos ramos son ramos muy aparte de... Creo que algo que igual no les comenté el día de ayer es que chequen cómo este nervio del conducto pterigoideo medial da un ramo para el tensor del velo del paladar, ¿vale? Si ustedes recuerdan, mencionábamos que hay dos músculos que van a formar parte de la pared medial, ¿no? Chequen aquí cómo está el tensor del velo del paladar. Entonces, este nervio tensor del velo del paladar, este músculo, perdón, tensor del velo del paladar, está inervado por un ramo ¿de quién? Del nervio pterigoideo medial, ¿vale? Y de hecho, también el otro tensor, que es el tensor del tímpano, vemos que sale de este mismo nervio. Entonces, ¿qué concluimos? Que los dos tensores, que son el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar, vienen ¿de quién? Del nervio pterigoideo medial, que a su vez viene ¿de quién? Viene del trigémino, específicamente de B3, que es la rama mandibular. Del tronco anterior, que es todo esto que vemos, van a salir cuatro ramas importantes, que es los nervios temporales profundos, el nervio bucal, ¿no? El nervio pterigoideo lateral y también dijimos que el nervio masseterino, ¿vale? Entonces, eh, son los nervios que tienen que tomar en cuenta. Entonces son cuatro, ¿no? El nervio masseterino, que es este de acá, el pterigoideo lateral, el bucal y los temporales profundos, ¿vale? Entonces, estos del ramo anterior. ¿Con qué cositas los pueden llegar a trabar o intentar confundir sobre los pteregoideos? Entonces, el pteregoideo lateral, ¿de dónde viene? Viene del tronco anterior, mientras que el pteregoideo medial viene directamente del DB3, o sea, no viene ni del tronco anterior ni del tronco posterior, ¿no? Respecto al tronco posterior, pues recordar que es el nervio lingual que se encarga de dar inervación sensitiva general a la lengua, eso quiere decir tacto, temperatura, ¿no? También tenemos un nervio alveolar que se encarga de dar inervación a las piezas dentales de abajo, pero también al final este nervio alveolar inferior termina dando una rama mentoniana para la región del mentón. Antes de ingresar a la cavidad mandibular, este nervio alveolar inferior me da otro nervio para el piso de la boca. ¿Qué músculo va a estar inervado por esta ramita? El miloioideo. Por eso ese nervio se conoce como nervio para el miloioideo. Eh, Otro nervio importante es este nervio auriculotemporal, que chequen cómo se divide en dos para rodear la arteria meningea media. ¿Por qué sé que es la arteria meningea media? Porque atraviesa el agujero espinoso. Entonces, la arteria meningea media, junto con el ramo meningio del trigémino, este, van a atravesar el agujero espinoso. Chequen cómo el nervio auriculotemporal pasa por detrás de la mandíbula y sube nuevamente. ¿Qué otra cosa es relevante? Que este nervio auriculotemporal es el que se encarga de llevar la inervación possináptica parasimpática hacia la glándula mandibular, que es lo que estábamos platicando pues el día de ayer, ¿no? Que es esta imagen de acá. Chequen cómo lo... Para llegar a esta glándula, pues necesito inervación parasimpática y tiene que ser parasimpática postganglionar. Pero antes de convertirse en postganglionar, tiene que llevar todo este recorrido del nervio glosofaringio, ¿no? Chequen cómo pasa por el plexo timpánico, de ahí por el petroso menor,
del petroso menor hay una sinapsis en el ganglio óptico, porque si esta sinapsis no existiera, entonces el impulso de la salivación en la glándula parótida tampoco existiría. Una vez que hubo una sinapsis en este ganglio, por medio del aurículo temporal, podemos llevar las fibras parasimpáticas postganglionares hacia la glándula parótida. Y de hecho, esa es la pregunta de examen, ¿no? ¿Qué nervio es el que se encarga de llevar la información parasimpática postganglionar a la parótida? La respuesta es aurículo temporal. ¿Y qué ganglio es el involucrado en esto? Es el óptico. Mientras que para las glándulas sublingual y submandibular, el ganglio que va a estar relacionado es el ganglio submandibular. Chequen cómo a partir del submandibular se generan ya impulsos parasimpáticos postganglionares que viajan de diferentes formas, ¿no? Para poder activar estas dos glándulas, ¿vale? Chequen cómo para poder llegar a este ganglio submandibular, tiene que haber una conexión entre el nervio facial y el nervio lingual. Esta conexión es gracias al nervio cuerdo del tímpano. Este nervio cuerdo del tímpano es originario del nervio facial y conecta con el nervio lingual. Como yo les comentaba, el nervio lingual únicamente lleva información sensitiva, o sea, si yo les pico la lengua con una aguja, si les pongo algo frío, algo caliente, esa sensación es gracias al nervio lingual. Pero si yo les pongo algo ácido, algo salado, algo dulce, algo umami, dijeran por ahí, es gracias al nervio cuerda del tímpano que viene del facial que podemos traducir esta información, ¿vale? Entonces, igual para que lo tomen en cuenta, aquí es la misma imagen, pero desde otra perspectiva, ¿no? Aquí está el óptico, chequen cómo a partir del óptico ya son fibras parasimpáticas postganglionares que viajan por el aurículo temporal para poder dar inervación. Chequen cómo viene el nervio cuerda del tímpano, llega al ganglio submandibular, hace sinapsis y ahora sí se distribuye a las diferentes glándulas, ¿vale? Entonces, otro detalle que es importante es la arteria maxilar. Ustedes tienen que recordar que tenemos una arteria carótida externa. Esta rama carótida externa pues tiene una rama lingual, una rama facial, una faringe ascendente, una auricular posterior, una occipital. Pero las que más me interesan son estas dos de aquí, al menos en las cuestiones de cabeza. Las demás ramas las volvemos a repetir en cuello. Aquí es como mera introducción que yo agarro y se las boto. Pero lo que quiero que entiendan es que las ramas terminales de mi carótida externa son la temporal superficial, que sabemos que por medio de la temporal media conecta con las profundas, pero esto ya lo vimos el día de ayer. Y la otra rama terminal es la maxilar. Entonces, si en el examen me preguntan cuáles son las ramas terminales de mi carótida externa, yo tengo que responder que son las temporales superficiales y la maxilar. ¿Y qué es lo relevante de la maxilar? Que está dividida en tres porciones y que estas tres porciones en total dan cinco ramas, ¿vale? Entonces, si hacemos zoom, podemos ver pues esta imagen que es del MUR. Cada porción tiene un nombre en particular, que es la porción mandibular, la porción pterigoides y la porción pterigopalatina, ¿vale? Esto de los nombres, la verdad es que no es relevante para su examen, porque no se los preguntan, ¿no? Esto nada más viene en el MUR, no viene en el GREY. Pero igual algo que sí es relevante que sepan es qué estructura va a marcar los límites de esta división, porque toda esta es la arteria, ¿no? Chequen, toda esta es la arteria, pero chequen cómo este músculo, que es el pterigoideo lateral, es el que lo divide en tres porciones, ¿no? Lo que está previo al borde inferior de este músculo pterigoideo lateral es la primera porción, que es la de color verde. Lo que esté pegado al músculo en general se conoce como segunda porción o porción pterigoides, que es lo que va a estar dentro de la fosa infratemporal. Y de ahí tenemos esta porción de azul, que es la porción más distal a este músculo y que es, pues, se le conoce como porción pterigopalatina, que también se conoce justamente pterigopalatina porque va a estar en la fosa pterigopalatina. Entonces, de esta arteria, lo que nos compete principalmente en la fosa infratemporal son las primeras dos porciones. La tercera porción es exclusiva de la fosa pterigopalatina, pero para cuestiones, pues yo se las voy a botar todas de jalón, ¿no? Para que se las aprendan. Aquí yo pues manejo como que este código de colores y de estructuras a las que va. O sea, por ejemplo, la primera porción que es la mandibular, yo lo recuerdo como meninge, oído y dientes. ¿Por qué?
Meninge porque son dos meningias las que van a salir de la primera porción. Una es la arteria meningia media que ya conocieron desde el primer video. Y de ahí la meningia accesoria, ¿vale? Eh, Oído porque van a ser una timpánica anterior y una auricular profunda. Dejen tomar agua. Y dientes, porque si ponen atención, pues tenemos una alveolar inferior que se va a encargar de dar irrigación a las piezas dentales inferiores. Y chequen cómo también tiene una rama, pues, mentoniana. Y así como el nervio mandibular da la alveolar inferior y esta alveolar inferior da una rama para el músculo amiloideo, lo mismo pasa con esta arteria, ¿vale? Entonces... Chequen, por ejemplo, cómo tenemos un nervio, ¿no? Alveolar inferior y este alveolar inferior sigue su recorrido dentro de la mandíbula, da diferentes ramas alveolares, ¿no? Junto con una rama final que es la del nervio mentoniano. Pero también antes de entrar a la mandíbula, recuerden cómo nos da este nervio para el miloioideo. Lo mismo pasa con la arteria, ¿vale? Entonces, chequen cómo la arteria alveolar inferior, que es este de acá, y que en esta imagen es este de acá, antes de entrar a la mandíbula también da una arteria para el miloioideo. Este, entonces, ¿qué concluimos aquí? Que tanto la arteria alveolar inferior y tanto el nervio alveolar inferior van a tener una rama que se conoce como rama para el miloioideo. Vemos que tanto el nervio como la arteria alveolar inferior se meten dentro de la mandíbula, dan diferentes ramas alveolares o dentales y tanto el nervio y la arteria terminan en una rama mentoniana para la región del mentón, ¿vale? Este, y bueno, ¿no? Eso haciendo referencia a la primera porción. De ahí tenemos la segunda porción, que yo la conozco con la porción masticatoria, porque si ustedes recuerdan, músculos de la masticación son cuatro, ¿no? El macetero, el pterigoideo medial y lateral, y el músculo temporal, ¿no? Entonces, aquí la única que se agrega, pues es la rama bucal, por eso la segunda porción yo la conozco como el de la masticación y el de la boca porque voy a tener una arteria para el músculo macetero, voy a tener yo ramas pterigoideas para los pterigoideos lateral y medial y una rama y las ramas temporales profundas que igual ya presentamos en las clases anteriores, ¿no? Chequen cómo aquí tengo la rama pterigoidea que va a ser para los pterigoideos, tengo yo la rama macetérica para el músculo macetero, tengo yo las temporales profundas que van a dar irrigación interna al músculo temporal, ¿no? Y tengo yo una rama bucal que justamente su función es darle irrigación a la porción de las mejillas, ¿vale? Así como tengo un nervio bucal, por ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan, prácticamente es lo mismo. O sea, si ustedes analizan la segunda porción de la arteria maxilar, se van a dar cuenta que son o comparten el mismo nombre que los nervios del tronco anterior, ¿no? Chequen cómo el tronco anterior de B3, ¿no? Tiene después sus nervios temporales profundos, su nervio pterigoideo lateral, su ramo bucal y su rama pues maceterina, ¿no? Entonces, lo mismo con la segunda porción de la maxilar, ¿no? Tengo una rama macetera, una rama pterigoidea, temporal profunda y bucal. Tienen el mismo nombre, entonces, igual, por si en su examen se les va la onda, ustedes apréndanse, ¿no? Si ya se saben las ramas del tronco anterior, de B3, pues ya en automático se saben las ramas de la segunda porción de la arteria maxilar, ¿no? La tercera porción, les digo, esta no está relacionada con la fosa infratemporal que la que estamos viendo, pero pues yo me lo aprendí como dientes, faringe, ojo, paladar y esfenoides, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener una rama, este, alveolar, ahora, quién sabe qué le piqué, pero me salió una ventana, déjenme la quito, va. Va, entonces, ¿por qué dientes? Porque voy a tener yo la rama alveolar superior posterior. Este detalle, pues sí es relevante, ¿no? Porque no es, por ejemplo, aquí, que en la primera porción tengo yo una alveolar inferior como tal, ¿no? Y la alveolar inferior me da toda la extensión de los dientes del mismo lado. Pero aquí no, aquí chequen cómo es específicamente alveolar superior posterior, ¿vale? Porque tenemos también una porción media y una porción anterior. Entonces, específicamente de la tercera porción de la maxilar es una rama alveolar superior, posterior, ¿vale? Entonces, para que no chequen, aquí está, ¿no? Que es la alveolar superior. También tengo una alveolar superior media, que es esta de acá,
y tengo una rama superior anterior. Entonces, chequen cómo la irrigación de las piezas dentales de arriba se divide en tres porciones, lo posterior, lo medio y lo anterior, mientras que la parte alveolar de abajo es por una misma arteria. Entonces, no es la misma distribución abajo que arriba. Y lo que quiero que entiendan es que la alveolar superior posterior sale directamente de la maxilar, ¿vale? De ahí tengo yo la infraorbitaria, que es esta de acá, y de ahí vemos cómo de la infraorbitaria pues van a salir las otras dos porciones, ¿no? Esta es la infraorbitaria. Sale del agujero infraorbitario, pero antes de salir del infraorbitario, vemos que da alveolar superior anterior para los dientes de adelante y alveolar superior media para los incisivos laterales y los caninos, ¿no? Tenemos la faringea, que justamente es para irrigación de la faringea. Tenemos la del conducto pterigoideo, que acompaña el nervio del conducto pterigoideo. Tenemos una palatina descendente y la rama terminal, que es la esfenopalatina. ¿Por qué le hago tanto énfasis a la esfenopalatina? Porque la esfenopalatina es muy preguntada. Se les van a preguntar ahorita en su examen de cuál es la rama terminal de la arteria maxilar y la respuesta es esfenopalatina. Pero también es importante porque cuando tenemos un sangrado nasal, pues hay de dos causas o puede ser un sangrado anterior, ¿no? Que va a ser dado por el plexo de Kesselbach, que todavía no se los presento porque eso le compete a cuello. Pero también existen las epistaxis posteriores, ¿no? Donde la sangre en vez de irse hacia adelante, pues se va hacia la parte de atrás y entonces se va hacia la faringe y entonces tosen y pues sale saliva con sangre. Y estos sangrados posteriores es por un sangrado en la esfenopalatina, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas nos pueden preguntar aquí? Pues que la epistaxis posterior está causada por un sangrado en la esfenopalatina o algo que es más frecuente, que les pregunten cuál es la rama terminal de la arteria maxilar, que pues de las 15 ramas, la final es la esfenopalatina. Ahora, la última fosa que hay que mencionar y que no vimos ayer es la fosa pterigopalatina. Entonces, la fosa pterigopalatina es este espacio que tiene forma de lágrima y es un espacio muy pequeño, ¿vale? Entonces, chequen cómo por delante es el borde posterior, o sea, la parte trasera del maxilar, la que lo delimita por delante. El techo y la porción posterior está delimitado completamente por el esfenoides, ¿no? Chequen cómo aquí está el ala menor del esfenoides, aquí está la lámina lateral de la apófisis pterigoides, ¿no? Y la porción medial, o sea, el límite de adentro, está dado por el hueso palatino, ¿vale? Entonces, esos son los tres límites y los tres huesos que ustedes tienen que recordar. Entonces, esta fosa pterigopalatina por delante está delimitada por el maxilar, el techo y la pared posterior por el esfenoides, y la parte medial, o sea, la parte más acercada a la línea media, va a estar delimitada por el hueso palatino, ¿vale? Entonces, ¿qué estructuras van a estar dentro de este espacio en forma de lágrima? La tercera porción de la arteria maxilar, que ya dijimos son estas seis arterias, la alveolar superior posterior, la infraorbitaria, la faringea, la del conducto pterigoideo, la palatina descendente y la esfenopalatina. Esto hablando de arterias, pero también va a estar el nervio maxilar y sus ramas dentro de este espacio. Entonces, estas dos estructuras, B2, que es el maxilar, y el último tercio de la arteria maxilar, va de esta fosa pterigopalatina. Y esta fosa pterigopalatina es muy importante porque chequen cómo dentro de esta fosa va a haber diferentes orificios que nos van a llevar a diferentes lados, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la fisura orbitaria inferior, que obviamente me va a servir como vía de paso para que las estructuras que estén aquí, ¿y qué estructuras dijimos que están aquí? B2 y la última porción de la arteria maxilar. Entonces, para que estructuras o ramas de estas dos cosas que mencionamos, el último tercio y B2, puedan ingresar a la cavidad orbitaria, pues voy a ocupar yo la fisura orbitaria inferior. Chequen también cómo era el agujero alveolar, que es para la porción de los dientes. Tengo un conducto palatino para que estructuras que estén aquí puedan entrar a la porción del paladar. Tengo un agujero redondo que me sirve para poder ingresar hacia la cavidad intracraneal. Tengo un conducto pterigoideo que me sirve para lo mismo, ¿no? Un palato vaginal que me sirve para poder ingresar a la porción faríngea. Y entonces, esta imagen es donde ya entendiendo esto, que voy a tener yo aquí, pues dos estructuras, una arterial que es la maxilar, la última porción, y una porción nerviosa que es B2.
y quiero distribuirlas hacia las diferentes cavidades que están dentro del cráneo. Ya que entiendo esto, puedo entender esta imagen y esta imagen igual es de esas imágenes que ustedes tienen que recordar sí o sí, ¿no? De forma medio payasa les pongo esta imagen, ¿no? De que en la mitología nórdica, ¿no? Existe como que este puente que es el Bifrost y es el punto que conecta los diferentes reinos, ¿no? De la mitología nórdica. Entonces, yo esa imagen le doy a esta fosa pterigopalatina, en el sentido de que es un punto en donde yo puedo ir a diferentes lados, ¿vale? Entonces, chequen como aquí tengo yo mi fosa, este, pterigopalatina, ¿no? Entonces, chequen cómo voy a tener diferentes orificios para que estas estructuras se puedan distribuir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar a a la porción orbitaria, pues ¿qué orificio voy a ocupar? La fisura orbitaria inferior, ¿no? Si yo quiero ir a la cavidad nasal, ¿qué agujero voy a ocupar? Pues el esfenopalatino. Si yo quiero ir hacia la fosa infratemporal, voy a ocupar yo la fisura pterigomaxilar, ¿no? Que es este espacio que está entre la apófisis pterigoides y el hueso maxilar. Si yo quiero ir hacia la nasofaringe, entonces voy a ocupar el palato vaginal. Si yo quiero ir hacia el paladar, ¿no? Pues ocupo el conducto palatino. Si quiero ir yo hacia la cavidad craneal, pues tengo de dos. Puedo ocupar yo el agujero redondo mayor o puedo ocupar el conducto pterigoideo, ¿no? Los dos te van a llevar a la cavidad intracraneal, ¿vale? Entonces, chequen cómo a partir de esta fosa hay diferentes orificios que van a servir para poder comunicarnos con diferentes regiones. Porque al final del día, si ustedes recuerdan, en la primera clase yo les comentaba o les enseñaba una imagen de varias cajitas. Entonces, si ustedes tienen constantemente presente esa imagen, se entiende un poquito mejor, ¿no? Entonces, chequen esta imagen, la verdad es que yo no le encontré sentido ya hasta varios años después. Y es padre porque te ejemplifica cómo hay diferentes cavidades dentro de otra cavidad, ¿no? Chequen cómo tengo la cavidad intracraneal, pero dentro de esta cavidad intracraneal tengo la cavidad orbitaria, las cavidades auditivas, las cavidades nasales, las cavidades faringias, las cavidades bucales. Entonces, la fosa pterigopalatina es un punto en donde yo puedo partir de un punto A hacia diferentes puntos B, ¿no? Entonces voy a ocupar diferentes conductos para poder llegar a las diferentes cavidades que forman mi cabeza, ¿no? Entonces, mientras tengan constantemente presente esta imagen, al momento de llegar aquí y querer distribuir B2 y la última porción de la arteria maxilar, pues ya es un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, esta imagen, apréndanselo, qué orificios hay aquí y hacia dónde, hacia qué espacio o cavidad te lleva cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, esta imagen, sigue estudiando, ¿vale? Aquí pues es lo mismo, ya habíamos hablado del ligamento esfenomandibular, ¿no? Que va desde la porción lingual hacia la espina del esfenoides, ¿no? Va a haber dos ligamentos, el ligamento lateral y la cápsula, que van a servir para darle pues mayor estabilidad a la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces recuerden que aparte de la espina del esfenoides tenemos una apófisis estiloides que también conecta con la porción inferior de la mandíbula, específicamente donde está el ángulo en la cara interna, y este igual sirve para darle soporte, ¿vale? Dentro de los movimientos que ustedes tienen que recordar, pues es la parte de la propulsión, que es llevar la mandíbula hacia adelante, la retropulsión, que es llevarla hacia atrás, la elevación y el descenso, ¿vale? Esto porque es relevante, porque estos son los cuatro movimientos que les permite hacer la articulación temporomandibular, y eso, si es pregunta de examen. ¿Qué otra cosa es relevante y por qué me gusta mucho esta imagen? Es porque, pues te dicen, ¿no? La propulsión principalmente está dado por el pteroideo lateral y en cierta medida por el pteroideo medial. La retropulsión, pues te dice que es por fibras posteriores del temporal, fascículo profundo del macetero, genioideo y digástrico. Entonces, apréndanse los cuatro movimientos como de cajón y apréndanse este pequeño fragmento que dice la participación de cada músculo, porque también eso les gusta preguntar, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Aquí pues te habla de los músculos de la masticación, que ya dijimos que al final del día los músculos de la masticación pues son el macetero, que es este que están viendo aquí, el pterigoideo lateral, medial, y el temporal. Aquí está el temporal, entonces temporal, macetero, pterigoideo medial, ¿no? Y el pterigoideo lateral. Esos son los cuatro músculos que les van a ayudar para la cuestión de la masticación. Y ustedes recuerden que los músculos de la masticación están inervados por B3, que es el nervio mandibular.
Y eso sí es importante. No confundan músculos de la masticación con músculos de la expresión facial. Músculos de la expresión facial pues son el auricular del ojo, el bucinador, etcétera. Y esos están inervados por el facial porque pues sirven para la expresión facial. Mientras que los músculos de la masticación, a pesar de que también están pues, en los bordes laterales del cráneo, esos van a estar inervados por B3, ¿vale? Entonces, chequen nuevamente cómo en esta fosa pterigopalatina es la rama de B2 la que cobra protagonismo, ¿no? Chequen cómo tengo un cigomático temporal, ¿no? Que pasa por la fisura orbitaria inferior para poder ascender. Chequen cómo tengo un nervio alveolar superior posterior que ocupa este orificio alveolar superior para poder ingresar y dar inervación a estas porciones molares, ¿no? Chequen cómo tengo un nervio palatino mayor que justamente ocupa el agujero palatino para poder llegar. Chequen cómo tengo un nervio faríngeo que para poder llegar a la faringe ocupa el conducto palatovaginal, ¿no? Este. Entonces, pues igual, ¿no? Lo que quiero que entiendan es cómo está la distribución de este nervio maxilar hacia las diferentes porciones del cráneo, ¿vale? Entonces, aquí tengo yo, por ejemplo, el nervio del conducto pterigoideo, porque sé que es el nervio del conducto pterigoideo, perdón, este de acá, porque pues está pasando por el conducto pterigoideo, ¿no? Em, Mm, ¿Por sé que es el maxilar? Porque pues atraviesa el agujero redondo mayor, ¿no? Entonces, esta imagen, pues igual apréndanselo cómo se van distribuyendo las diferentes ramas y cómo van ingresando a las diferentes cavidades, ¿no? Chequen, por ejemplo, aquí cómo el palatino se divide en dos, en una rama posterior hacia hacia el paladar blando por medio del nervio palatino menor y otro que se va hacia adelante, hacia anterior para dar inervación al paladar duro que esto va a ser mediante el palatino mayor. Esto igual es importante porque el palatino mayor se va hacia adelante, dando inervación al paladar duro, mientras que el paladar blando está inervado por el palatino menor, ¿vale? Esas sí son preguntas, pues, bastante rentables. Y pues igual lo mismo, ¿no? Es la misma imagen, pero pues sí, ¿no? Es la misma imagen. Aquí vemos la tercera porción de la arteria maxilar. Dijimos que son tres ramas. La rama terminal dijimos que es la esfenopalatina, ¿no? Que va a estar relacionado con la porción posterior de la cavidad nasal. Tenemos la infraorbitaria, ¿no? Que vemos que pasa primero en parte por la fisura orbitaria inferior para después poder alcanzar el agujero infraorbitario. Tenemos la alveolar superior posterior, que vemos que atraviesa el orificio alveolar posterior superior para poder dar irrigación a las piezas dentales molares. Tenemos una arteria palatina descendente, ¿no? Que se divide en dos, en una palatina menor hacia el paladar blando y en una palatina mayor para el paladar duro. Tenemos una arteria faríngea que vemos que se va también por el palato vaginal. Tenemos una arteria del conducto pterigoideo que vemos que atraviesa el conducto pterigoideo junto con el nervio del conducto pterigoideo. Entonces, ya aquí pues sí, en dibujo se entiende como un poquito mejor cómo esta fosa está ocupada por estas dos estructuras, tanto la nerviosa que es B2 y tanto la arterial que es la última porción de la maxilar y cómo se van distribuyendo por los diferentes orificios para poder invadir las diferentes cavidades, ¿no? Entonces, eso es lo más relevante de cabeza. Ok, vamos a responder estas preguntas así súper rápido y les voy diciendo qué sí les dije y qué no les dije y me lo salté. Va. Entonces vamos con el primer caso clínico. Yo se los voy leyendo y les voy preguntando y me pueden contestar ya sea con el micrófono prendido o por mensaje, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice, llega un hombre de 32 años que es llevado al área de urgencias después de recibir un traumatismo contuso en la porción anterior de la región temporal izquierda. El paciente se encuentra consciente, ubicado en tiempo, lugar y espacio. En la exploración física se observa una herida de bordes irregulares con sangrado activo, profuso, pulsátil y coloración rojo brillante ubicada en el cuero cabelludo a 2,5 centímetros por arriba del arco cigomático. A la palpación no se encuentra ningún hundimiento o depresión ni crepitantes, eso quiere decir que el hueso está íntegro. Para evaluar de manera íntegra al paciente se le indica radiografía de cráneo en las cuales no se aprecian trazos de fractura ni algún otro trazo datopatológico. Entonces solo fue el cuero cabelludo, no el hueso está intacto. Por su ubicación anatómica, ¿qué vaso podría estar causando el sangrado pulsátil y de coloración rojo brillante?
A, rama anterior de la arteria meningia media, B, ramo anterior de la arteria temporal superficial, C, arteria facial o D, vena retromandibular. ¿Qué responderían ustedes? La B, la rama anterior de la arteria temporal Sí, superficial. justo, ¿no? Entonces, algo que es importante, prácticamente está describiendo la región del terion. ¿Por qué no es la arteria meningia media? Porque la arteria meningia media está profunda del hueso y aquí el hueso está íntegro, ¿no? Entonces, más un sangrado de una arteria meningia media ni se va a ver porque el sangrado sería intracraneal y aquí el sangrado pues se ve muy superficial. Entonces, si es una arteria que está dañada, ¿qué arteria es la temporal superficial? De ahí, ¿en qué plano del cuero cabelludo se encuentran los elementos vasculares y nerviosos? ¿En qué capa dijimos que se encuentran los vasos? ¿En la piel, en el conjuntivo denso, en la porción aponeurótica, en el laxo o en el pericráneo? El denso, Muy tejido bien, conjuntivo. muy bien. ¿Qué estructura se encarga de la inervación sensitiva de esa región? Supraorbitario y cigomático temporal, aurículo temporal y cigomático temporal, supratroclear y supraorbitario, supraorbitario y aurículo temporal. La ¿Qué B, la B, ¿no? Aurículo temporal y cigomáticos temporales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si no haces, o sea, es obvio que el cigomático temporal sí. Entonces, aquí, pues lo tienen que hacer como por descarte igual, ¿no? Por si no saben la otra porción. Entonces, cigomático temporal, sé que sí. ¿Por qué no es el supraorbitario? Porque este está más que nada en la frente. Entonces, aquí te están hablando de la región del terion. ¿Y cuál sí tiene sentido? Pues el aurículo temporal, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. En caso de infectarse la herida, ¿qué grupo ganglionar esperarías encontrar en primera instancia inflamado? ¿Qué responderían? ¿Submentonianos, submandibulares, occipitales o preauriculares? ¿Cuáles están más cerca del terión? los auriculares, la D. Preauriculares, justamente, ¿no? Va. Mujer de 36 años que acude a consulta por presentar desviación de la comisura bucal hacia el lado izquierdo, así como incapacidad para cerrar el ojo del lado derecho. Al realizar la exploración física se detecta además de lagrimeo, cialorrea y peracusia en el lado derecho, así como pérdida del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Además, la paciente no puede enseñar los dientes del lado derecho. El resto de la exploración neurológica es normal. Con los datos anteriores se establece el diagnóstico de parálisis de Bell. En la paciente, ¿qué músculos se asocian a la desviación de la comisura bucal hacia la izquierda? Bueno, esto no se los mencioné, pero a ver, auricular, cigomático, irrisorio, orbicular de los labios. Pues la respuesta sería los cigomáticos y el risorio, ¿no? Entonces, esto no se los expliqué, pero pues bueno, ya saben, ¿no? De ahí, ¿cuál es la causa de la imposibilidad de cerrar el ojo derecho en la paciente? ¿Qué responderían? Lesión del nervio oftálmico, parálisis del músculo orbicular de los párpados, parálisis del músculo elevador del párpado, lesión del nervio óptico. ¿Cuál creen que cause la imposibilidad de cerrar el ojo? La B, La B, ¿no? Porque dijimos que el parpadeo se divide en dos, en pasivo o activo, y ese cierre del párpado está causado justamente por el orbicular, no hay de otra. ¿Cuál es la causa de la hiperacusia en el lado afectado del lado derecho? Lesión del nervio maxilar inferior, parálisis del músculo del martillo, parálisis del músculo del estapedio o lesión del nervio maxilar superior. Esto lo mencionamos en oído. ¿Qué pensarían? no, no sé si me voy. Esta es músculo del estapedio, ¿vale? Entonces, si ustedes recuerdan, mencionábamos que en el oído tenemos pues tres huesecillos, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve esa imagen? Hay una imagen bien padre en donde están los dos músculos. Ah, va. Chequen aquí cómo está el estapedio y está conectado con el estribo y tiene un ramo, ¿no? Por medio del facial. Lo que hace este músculo al momento de las vibraciones es como que frenarlas para que no sea tan amplia la vibración. Cuando este frenado se rompe, la vibración te llega así en bruto y entonces el paciente escucha más.
porque no tienes como ese mecanismo compensatorio para evitar que vibre de más el huesecillo. Por eso es que el paciente tiene hiperacusia, ¿vale? ¿Dónde nos quedamos? Va. ¿Qué nervio se asocia con la pérdida del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua? Cuerda del tímpano, maxilar, afectación de las papilas gustativas o falta de secreción de saliva. ¿Cuál dijimos que lleva inervación del gusto? El cuerda del tímpano, ¿no? Que es ramo del facial. Va. De ahí dice, de acuerdo con todas las características clínicas, la afectación del nervio explica de forma completa la sintomatología. ¿Cuál nervio está afectado? ¿El maxilar, mandibular, facial o hipogloso? Ya se los mencionó igual. ¿Cuál es? ¿El paciente? El facial, ¿no? Va. ¿Qué acción se perderá a la paciente que ejecutara para diferenciar entre los dos tipos de parálisis de la estructura afectada? Bueno, esto no, esto ya es más de neuro, ¿vale? Así son varios casillos. De hecho, ese de la parálisis de Bell está padre. De aquí dice, hombre de 65 años de edad que acude a la consulta por presentar parestesias en la región frontal de la hemicara derecha. Al interrogatorio, el paciente refiere que desde hace algunas semanas tuvo dolor de cabeza y malestar general, pero no fiebre. Posteriormente inició con alteraciones de la sensibilidad en la región frontal, preorbitaria y nasal de la hemicara derecha, que se acompañaron de lesiones cutáneas, eritema maculopapular que progresaba a vesículas, que duraron una semana. La expresión física se encontraron respuestas motoras en los músculos de la expresión facial y masticatoria, así como hiperalgesia de la región frontal derecha, párpado superior derecho y dorso de la nariz. El párpado inferior y el pómulo estaban con sensibilidad normal al igual que la región mandibular y el mentón. El reflejo córneo está ausente del lado derecho. Se le estableció el diagnóstico clínico de herpes zóster en el ramo oftálmico del trigémino. El diagnóstico se confirmó por inmunofluorescencia directa. El paciente no toma su medicamento y se complica con una infección bacteriana en las vesículas y además de epiescleritis. De acuerdo con el territorio de distribución, ¿qué nervio se encuentra afectado en el paciente? Dijimos que es pues ojo y frente, ¿no? ¿Qué ramo pensarían entonces? El oftálmico, ¿no? Ajá. ¿Y qué nervio inerva los músculos de la masticación? Facial, oftálmico, maxilar, mandibular o auricular mayor. ¿Maxilar? El mandibular. Ah, mandibular, ok. Ujú. Al tocar y estimular el párpado inferior y el pómulo, ¿qué nervio se está explorando? El párpado inferior y el pómulo, ¿por quién está? ¿Por el facial, por el oftálmico, maxilar o mandibular? Por el facial, ¿no? No, acuérdate que dice de sensibilidad. Está hablando de Ah, sensibilidad del párpado y del pómulo. Si fuera de la musculatura, sí el facial, pero está hablando de sensibilidad. Entonces el facial, acuérdate que es motor en su mayoría, o al menos en el rostro. El que sería aquí ujú, será el maxilar. ok. Dada su complicación, infección bacteriana agregada, ¿dónde esperarías encontrar las adenomegalias? Pues igual aquí, ¿no? Serán los preauriculares, que son la región más cercana. Esas preguntas de sensibilidad la contestan con esta imagen de acá. Chequen cómo la frente, el dorso de la nariz está dado por el oftálmico, el pómulo, la sien, el párpado inferior es por el maxilar, el labio inferior, parte de del cachete, ¿no? Y la región delante de la oreja es por el mandibular. Entonces recuerden que el mandibular, aparte de ser sensitivo, es motor, porque te da sensibilidad en toda esta parte y te da movimiento a los músculos de la masticación, que ya dijimos que son cuatro, macetero,